Ahora sí. Hace 3 semanas yo fui con mi señora hacia Estados Unidos y resulta que yo tenía planes de estar con mi hijo un tiempo, después yo iba a estar eh, con mi mamá, iba a visitar a mi mamá, 97 años, no pude verla por mucho tiempo, justo cuando yo estaba la última vez por el COVID y después iba a hacer algunas conferencias, después volver. Bueno, después de la primera semana ya recibí noticia de mi hermana de que mi madre había fallecido. Y en verdad yo estaba orando, entregando a mi mamá al Señor antes que sucedió. Yo veo la mano de Dios justo en el timing, en el tiempo que ella falleció, porque resulta que si hubiera fallecido antes o después de la fecha, no habría podido estar allá en el funeral. Entonces, en ese caso, como las iglesias en California no se permitía tener servicios en iglesias, hicimos un funeral allá en el cementerio y mis hermanas me pidieron que yo hiciera el servicio. Doy gracias al Señor porque en ese sentido yo pude dar el evangelio a como 40 personas que mayormente eran mis parientes. Y una de las cosas que yo hablaba con ella, de la gente allá, es decir que ¿qué constituye una vida llena? Y resulta que mi mamá tenía 97 años, tenía muchos amigos, tenía muchos bienes, pero mi respuesta para la familia, ¿qué constituye una vida llena? Y mi respuesta era si la influencia sobrevive su muerte. Cuando nuestra influencia sobrevive nuestra muerte y esa influencia es para el Señor, entonces yo digo que una persona ha tenido una vida llena, es decir. Entonces, en el libro Apocalipsis 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y eso yo digo que es una vida llena, cuando a partir de este mundo, nuestra influencia sigue sucediendo. Y yo veo, por ejemplo, que aunque yo falleciera en ese tiempo, mi influencia va a seguir. Por ejemplo, yo hice un video un mes atrás sobre cómo aceptar a Cristo como Salvador personal. Hasta el día 142 personas han visto este video. No sé cuánto fruto voy a tener, no sé cuántas personas va a aceptar a Cristo, pero por lo menos yo sé que mi influencia, aunque yo no estuviese, va a seguir en mis hijos, mi influencia va a seguir aún en ustedes y aún otros más. Y de hablar de esta influencia que debemos tener, que va a sobrevivir nuestra vida aquí, hay algunas parábolas que vamos a ver hoy día. Vamos a seguir con nuestro estudio de las parábolas como algunas semanas atrás. Y vemos que parábola es una cosa cuando Cristo usa una cosa al lado de otro para hacer una comparación. Y Cristo empezó a hablar en parábolas porque el pueblo de Israel lo había rechazado ya. Entonces, en Mateo 21, versículo 33, vamos a seguir con nuestra parábola. Todas las parábolas hoy día son parábolas relacionadas con fruta o frutales. Por eso puede ver algunas uvas que yo puede sacar uno ahora y comer, ¿cierto? Vamos a hablar de frutales como viñas y higueras. Y aquí en Mateo 21, 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Repito, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ayer, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora busca otra parábola rapidito. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hay muchas de estas parábolas de viñas, de higueras, etcétera, en las enseñanzas de Jesús. En cada uno, el hombre y padre de la familia representa a Dios, el Padre. Y en cada uno vemos 4 verdades importantes que quiero compartir con ustedes hoy. Las 4 verdades son, número 1, Dios es dueño de todo. Número 2, Dios tiene los derechos para exigir. Número 3, Dios nos exige la producción de fruto. Y número 4, el tiempo de producción es limitado. Así que vamos a ver esos 4 puntos hoy día. Así que número 1, Dios es el dueño de todo, ¿ok? Ahora, ¿cuántos de ustedes son dueños de su departamento o de su casa o de un bien? ¿Quién es dueño de algo? La verdad es, yo tengo el título de dominio de mi departamento. Es mío. ¿O sí? Si yo decidiera irme, ¿puedo llevarlo conmigo? Y si yo no pago las contribuciones, ¿puedo seguir con el terreno? Entonces, cuando yo no pago los gastos comunes, ¿voy a seguir? Tampoco. Entonces, ¿cuánto soy el dueño? Si tengo que seguir ciertos requisitos y si no lo cumplen, eso no me quita. Entonces, en verdad, tengo la apariencia que soy dueño, no estoy arrendando, pero en verdad, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño. Ahora, ¿hay algunos de ustedes que se creen dueños de sus hijos? ¿Cuánto tiene hijos? No tengo vergüenza. Levanta la mano. Todo lo que tiene hijos, ya. Ahora, ¿ustedes son los dueños de sus hijos? El libro de Números capítulo 3 y versículo 13, o Éxodo capítulo 13 y versículo 2, habla de los primogénitos. Dice, todo que abre matriz será mío, dice Dios. Así que por lo menos dice que todos los primeros nacidos pertenecen a Dios. Pero en verdad, hermano, no solamente el primer nacido, todos los hijos. Dice en el libro de Salmo, por favor, 127. En el libro de Salmo 127, ese es el salmo que habla sobre la familia. Estoy llegando.
Está hablando sobre la familia. Y llegando al versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Pero son herencia de ¿quién? De Jehová. Dios nos ha prestado, no nos ha regalado. Dios nos ha prestado nuestros hijos. Está bajo nuestro cuidado. Los papás, nosotros somos mayordomos. Nosotros tenemos que dirigir como flechas, como saete dice, hacia el blanco, hacia el Señor. Pero por lo más que yo soy el papá, mi señora es la mamá de mis 4 hijos, no somos dueños. El dueño de todo es Dios. ¿Sabe que en los tiempos de la Biblia existía tiempo de esclavos? Y cuando un esclavo, un hombre, se casara con otra esclava y tuvieran hijos, y al final los esclavos ganan su libertad, se puede ir el marido esclavo y la señora esclava, pero no los hijos, porque los hijos que habían nacido en esclavitud pertenecen al dueño. Y ese es un cuadro que muestra a nosotros. Podemos casarnos, podemos tener un hijo, pero nuestros hijos pertenecen a Dios. O en otras palabras, Dios es dueño de todo. Veamos lo que dice Primera de Crónicas, David hablando. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 a 4. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David sigue en Salmo 24. En Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Isaías 64. En Isaías 64 dice, y versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro creador, Dios también es nuestro Dios, Él es dueño de todo. Isaías 64, 8. También finalmente en 1 Corintios 4, Pablo dice de esa manera, cuando hay gente que son medio arrogante y que están jactándose de muchas cosas, simplemente tenemos que llegar a 1 Corintios 4, versículo 1, que dice así, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Okay? ¿Entiende el mensaje entonces? Dios es dueño de todo. Ahora, en el estudio hoy día, los labradores, que eran los judíos, los labradores, ellos reconocían el Padre, ellos creían en Dios, pero con resentimiento y resistencia. Ellos negaban su responsabilidad de entregar el fruto al dueño de la viña. Y hermanos, lo mismo sucede en el mundo nuestro. Hay mucha gente que reconoce quién es Dios, pero ellos lo hacen con resentimiento y resistencia, negando la responsabilidad a Él, rehusando someterse. Por eso ellos dicen, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Vamos a eliminar Dios de nuestra vida. Y esa es la razón, el propósito de un lugar literal
que se llama infierno, infierno literal, porque allí va a llegar la gente que dice, no quiero que Dios reine mi vida, y Dios va a ceder su deseo y darle un lugar literal para los que rechazan ese Dios en su vida. Ahora, la higuera y la viña normalmente son lo que usan en las parábolas, hablando de la responsabilidad de producir la fruta. La higuera es el tercer árbol mencionado en la Biblia. El primer árbol era el árbol de la vida. El segundo árbol era el árbol de conocimiento. Y el tercer árbol es el árbol de la higuera, porque eran las hojas de la higuera que usaba Adán y Eva para hacer los delantales, su ropa. También nosotros sabemos que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 8, que la higuera simboliza la fertilidad agrícola. Así que cuando está diciendo, vamos a entrar en una tierra que fluye leche y miel, y más tarde también dice de esa tierra nueva de Palestina, está hablando que va a tener un lugar con cada uno con su higuera, las viñas. Después en Miqueas capítulo 4, versículo 4, dice también la Biblia de que la higuera es simbólica de la prosperidad. Cada uno de nuevo va a entrar a la tierra y vivir tranquilamente bajo su propia higuera. Y a propósito, cuando fue llamado Nataniel para ir a conversar con Jesús la primera vez, Cristo dijo que yo te vi cuando estaba bajo la higuera, así que él estaba bajo una higuera que tiene como ramas que son muy anchos, y ahí abajo también los judíos hacían sus devocionales. Así que la higuera es algo principal, pero ¿qué es el propósito? Producir fruto. Ahora, número uno, Dios es dueño de todo. ¿Estamos de acuerdo? Dios es dueño de todo, ¿cierto? Y como dueño, Dios también tiene derechos. Ahora, la diferencia entre arrendar y comprar. Así que cuando nosotros arrendamos la casa en donde está la iglesia, tuvimos que respetar muchas cosas. Pudimos pintarlo, preparar, poner sillas, etcétera, pero no pudimos sacar muros o hacer una construcción hasta el día que nosotros compramos esa casa. Entonces, lo que están arrendando no tiene derechos, pero los que son dueños sí lo tienen. Así que si mi vida, Dios es el dueño, también Dios tiene el derecho. Romanos 9, por favor, dice versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, Dios tiene derechos. Ahora, ¿cuántos de ustedes escuchan a la gente reclamando? Dice que los derechos del estudiante, ¿ok? Los derechos de los niños, los derechos de los pacientes, los derechos de los pasajeros aéreos, los derechos de los homosexuales, los derechos de los pasajeros del aeropuerto, los derechos humanos. ¿Cuántas veces escuchaban decir los derechos de Dios? Habla la gente, sí, pero los derechos de Dios no se escucha, ¿cierto? Hablaba de todos los demás derechos, pero ¿quién de verdad tiene los derechos? Así que Dios tiene los derechos y básicamente la Biblia dice que cada uno, ¿cuántos de ustedes se incluye en cada uno? Levanta la mano. ¿Quién se incluye en cada uno? ¿Ya? Ese significa que la Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 y versículo 9, así el mundo no reconoce a Dios y no reconoce sus derechos. Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó a Cristo hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble algunas rodillas. No dice, ¿cierto? Toda. Ya. Perdón. Voy a limpiar los lentes. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, hasta el infierno se va a arrodillarse ante el nombre de Jesús, y toda lengua, no algunas, toda lengua, ateos, cristianos, musulmanes, a toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Si uno lee el libro de Apocalipsis, hay 4 himnos en el libro de Apocalipsis. En cada uno de estos 4 himnos está destacando la gloria de Dios y sus derechos.
Y dice, por ejemplo, Apocalipsis 4:11. Busquen Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El primer himno habla sobre Dios como nuestro creador. Ahora, Apocalipsis 5, versículo 9, segundo himno dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. El segundo himno habla de que nosotros, Dios tiene derecho porque también es nuestro redentor, es nuestro creador, nuestro redentor. Apocalipsis 11, la tercera, o el tercero, Apocalipsis 11, versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Número 3, el himno número 3 está hablando sobre el derecho de él porque es nuestro rey, es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro rey. Y finalmente Apocalipsis 14, 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo al cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él es nuestro juez. 4 razones por qué tiene derecho. Es nuestro creador, es nuestro redentor, es nuestro rey y es nuestro supremo juez. Como soldado, los soldados, los que están en nuestra iglesia, que pertenecen a las servicio militar, ¿cierto? Ellos reconocen que hay que someterse a la autoridad sobre ellos, que es decir, que la autoridad viene de arriba, digamos. Los alumnos también deben reconocer que son los profesores, los maestros que tienen la autoridad. Pero el judío reconocía que Dios tiene la autoridad, el gentil o el griego, ¿cuánto el griego, cuánto los cristianos reconoce que Dios tiene los derechos? Y tú, hermano, ¿cuánto ustedes reconocen que Dios tiene los derechos? Nosotros las responsabilidades. Entonces, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, Dios está como reclamando. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, etcétera. Entonces vemos que Dios está reclamando porque los judíos, que son los labradores en la primera parábola, ellos no rendían culto, ellos no sometían al dueño, ellos no producían el fruto. Entonces, cuando yo era joven en el servicio militar, sepa de que yo estaba así al pie de la letra de todo lo que me estaba diciendo. Cuando jugaba polo acuático en deporte también, ¿quién estaba mandando? Sino el técnico del equipo. No puede decir, no me gusta esa tarea, yo quiero hacer otra cosa. No, uno tiene que someterse. Entonces, por algo Cristo dijo en Juan 4:34, espero que esté buscando los versículos, Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo mismo dijo cuando estaba haciendo, antes de ser crucificado, dice que no mi voluntad, sino la tuya. Ok, 4 puntos. 1, Dios es dueño de todo. 2, Dios tiene los derechos. Y aquí vemos de que ellos, los labradores, dicen, apoderémonos de su heredad. El espíritu del mundo hoy día está rechazando la autoridad de Dios. Nosotros tenemos derechos según ellos. Entonces, por algo, el anticristo en 2 de Tesalonicenses 2 lleva el título anomias, que significa el anarquista. Él está contra de la autoridad. Así que
¿Alguien ha escuchado la canción I Did It My Way? ¿Alguien ha escuchado la canción en inglés I Did It My Way? I did it my way. ¿Alguien ha escuchado eso? O quizás ha escuchado una canción que dice You can't please everybody, you gotta please yourself. Ricky Nelson. No puede agradar a todos, así que agrada a sí mismo. Esto es el espíritu del mundo en que vivimos. Vivir para nosotros mismos. Tengo derechos, quiero vivir una vida cómoda, no me importa lo que piensen los demás. Dios no tiene derecho a mi vida, etc. ¿Y cuánto ustedes conocen a alguien que es terco, porfiado o testarudo? Por no decir cuántos ustedes son terco, porfiado, testarudos. Ya. Desde niños. ¿Quién conoce un niño testarudo, porfiado? Ahora, ¿cuánto le gustaría, por experiencia cuento, estar 8 horas en un avión con niños en otros asientos, porfiados, testarudos, tercos, haciendo sus rabietas? ¿Cuánto le gustaría pasar 8 horas en un avión con alguien así? ¡Ah! ¿Le gustaría eso? O busca paracaidismo, ¿cierto? Para salir. Entonces, o ha tenido una mascota, ¿cierto? Hay los mascotas que no, tú quieres que el mascota salga, el mascota no quiere, entonces tiene la rienda así y está tirando, ¿cierto? ¿Ha visto eso? Alguien trata de tirar la mascota y el perrito así. Así que mi hija ya tiene una nueva mascota, Maca se llama. Y divertido verla, pero en verdad es que se nota que ya todavía ese mascota, esa chiquitita, todavía tiene mente propia, no está cediendo a su amo o ama, que sería mi hija. Entonces, estos siervos, en la parábola, versículos 40 y 45 y 46, habla de los judíos específicamente. Dice en uno de estos dice que ha matado los que han sido enviados. Ellos, los judíos, mataron los profetas y al final iba a matar a Jesús. En la segunda parábola que vimos, ¿cierto? La higuera, dice que no ha producido nada por 3 años. Está hablando del ministerio de Jesús en 3 años y es el mismo Jesús que está tratando de apelar a Dios por ellos. No lo destruye todavía, Padre. Déjame un año más para que yo pueda hacerlo. Pero ya sabemos el resto de la historia, que los judíos ahí crucificaron a su Señor. Ahora, número 3, vamos muy rápido. ¿Ya? Número 3, Dios exige pagar el fruto. Dios exige la fidelidad. Algunos equivocadamente piensan que Dios está por nuestro beneficio. Conoce gente así que dice, no entiendo, yo acepté a Cristo y no recibo todo lo que pido en oración. Tengo noticias, hermano. No sé quién te dijo algo cuando se aceptaste al Señor, pero Dios no fue puesto para nuestro beneficio. Nosotros fuimos creados para el beneficio de Dios. Y ahí tenemos ciertas sectas, salud y prosperidad, o pare de sufrir, que dice que Dios está a nuestra disposición de hacer todo lo que nos hace gusto. Aquí adentro de la viña donde estoy en este momento, ¿cierto? Yo igual digo, nada que ver. Porque yo digo que si alguno de ustedes ha querido invertir en un negocio, supongamos que alguien de ustedes comprara una mina, ¿cierto? Alguien está vendiendo una mina y usted comprara una mina. ¿Qué quiere con la mina? ¿Qué es el propósito de la mina? ¿Dar trabajo a gente? ¿O es ganar plata? Seamos honestos, ¿por qué alguien compra una mina? Es para ganar plata. ¿Por qué alguien tiene una empresa? Para ganar plata. Porque alguien va a invertir en agricultura, es para ganar plata. En segundo lugar, puede dar trabajo a los que van a trabajar, que es bueno. Pero uno hace la cosa para recibir. Y si Dios dice que el mundo es su viña, Él quiere recibir el fruto de esta viña. Entonces,
Resulta que la gente que hoy día que vaya a las calles destruyendo tiendas y negocios, todo esto, no sabe que está haciendo daño a sí mismo, porque está quitando productos tanto como trabajos. La verdad es que nosotros recibimos los beneficios, pero en verdad debemos estar en el mundo para traer fruto al Señor. Entonces, y vemos de que Mateo 21, versículo 34, para que recibiesen sus frutos, es lo que dijo ese parábola. Yo quería recibir, ¿cierto? Ese fruto, decir, pruébalo, ¿cierto? Dios quiere que nosotros podamos entregar la fruta de su viña. Pero vemos que Israel, que son los servidores, no cumplieron. Ya vimos esto en Lucas 13, versículos 6 y 7, que dice 3 años y no han producido nada. Ya vemos también en Mateo 21, 33 a 45, tampoco. Entonces, lo que nosotros vemos es que Dios quitó la responsabilidad del pueblo de Israel, porque él quería el fruto. ¿Qué significa el fruto? El fruto, la principal característica de fruta es su enorme aporte energético gracias al alto contenido de azúcares. Tienen vitaminas A y C, minerales como magnesio, potasio, calcio, fósforo, mejoran notablemente el tránsito intestinal, regulan el estrés, levantan el ánimo, tienen beneficio para el colesterol, son antioxidantes y obtienen las defensas. Yo creo que ahora me da ganas de ir a comer algo de fruta, mirando todos los beneficios. Entonces, si a todas esas propiedades le sumáis lo sabroso que son, ¿no cree que hay suficientes razones para que comamos higos y breves todos los días? Pero ¿qué significa figurativamente traer fruta? Voy a usar las cosas del Marcos capítulo 4, versículo 21, habla de la lámpara. La lámpara no es para poner bajo la cama, la lámpara es para estar afuera. Y Dios dice que nosotros debemos ser luz y sal. O en otras palabras, fruto es la influencia para Dios que viene de nuestra vida. Como en el caso de mi mamá, que ella vivía una vida, cuando ella se convirtió y su vida fue cantando canciones para el Señor en la iglesia, hablando de la gente, invitando, tratando de influenciar gente para la cosa del Señor. Pero vemos de que cuando la iglesia, cuando Israel no cumplió, Dios entregó la responsabilidad a la iglesia. Juan capítulo 15, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que me permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿se acuerdan? El miércoles pasado hablamos de la fe, de fe sin obras es muerta, y puede ser que fe sin fruto es muerta, o en otras palabras es inútil. Si nuestra fe no produce las obras, si nuestra fe no produce fruto, ¿para qué es? Dios nos ha salvado y no dice que Dios anda buscando creyentes, busca discípulos, busca siervos, busca lo que van a producir la fruta, porque por eso fue quitado. Ahora, mire, vamos terminando con esto. El tiempo es limitado. Mira el Marcos 11, por favor. Estamos en la última página, así que ya tranquilo, vamos a terminar muy luego. Marcos capítulo 11, versículo 12.
Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Hay que entender, la higuera simboliza o representa el pueblo de Israel. Cristo está caminando, tiene hambre, ve un árbol de lejos, es una higuera y tiene hojas, entonces va a buscar la fruta. Mira lo que pasa. Entonces, versículo 14, como no encontró ninguna fruta, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a lo que vendía y compraba en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero no le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron ¿qué cosa? Que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, él maldijo la higuera. ¿La higuera representa a quién? A Israel. ¿Y qué fue el error de Israel? No produjo su fruta, no entregó, no pagó la fruta, no aceptó estar bajo los derechos del dueño de la viña. Dios quitó la oportunidad de ellos. Dios ya no va a darle la oportunidad de producir fruto hasta el tiempo de la tribulación, los 7 años. Ahora, el problema es que las hojas, la fruta viene en marzo, en ese tiempo, la fruta de la higuera viene en marzo y las hojas vienen en abril. No sé si entiende ahora. La fruta viene en marzo y el mes siguiente ya salen las hojas. Al encontrar un árbol con hojas, pero sin la fruta, era un árbol hipócrita. Era un árbol que estaba jactándose de fruta, pero no se había. Y ese porque fue maldecido por Cristo. Entonces yo veo lo mismo de nosotros como la iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros en la iglesia produzca la fruta del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5 es la carta a la iglesia de Éfeso y dice que si no se arrepientan, porque había perdido su primer olor, su primer amor, dice que iba a ser quitado su candelera, así que iba a quitar la habilidad de seguir produciendo la fruta. En capítulo 3, versículo 16, la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea también ni era frío ni caliente, era tibio, iba a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque se jactaba de sus bienes, pero no tenía la pasión de seguir produciendo la fruta. Hermanos, el tiempo del fin ha llegado. Porque ese mensaje no es muy divertido, yo entiendo. La razón por qué estoy predicando eso es porque el cuarto punto, Dios es dueño de todo, todo aceptamos. Dios tiene derecho, todo aceptamos. Dios exige fruto, todos entendemos esto. Pero el cuarto punto es tiempo del fin. Nunca he pensado en toda mi vida, como en este momento, que por los eventos que están sucediendo en todo el mundo, que el fin ya está llegando. El tiempo cuando ya no va a ser más tiempo de producir su fruto. Mateo 24, versículo 32. Mira lo que dice. Último. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
a las puertas. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy mirando? Estoy mirando que estamos a la puerta del término del tiempo de la iglesia. La iglesia, y ya va a empezar con el rapto, después la tribulación. En esto yo veo que dice Mateo 24, versículo 8, habla de dolores de parto. Y yo sé cómo son los dolores de parto, aunque no he sido embarazado. Bueno, mi señora ha sido embarazada muchas veces. Entonces yo entiendo los dolores de parto. Siempre comienza leve y llega más profundo y más intenso y más a menudo. Así que me acuerdo cuando mi señora estaba embarazada al principio. Estoy embarazada, ¿cierto? Entonces de repente llega el momento cuando ya empieza a sentir contracciones. ¿Cuántas madres han sentido contracciones? ¿Alguien se acuerda de las contracciones? Mire con las sonrisas, ¿cierto? Entonces, me acuerdo al principio era algo así. ¿Cierto? Una contracción chiquitita. Y después, una hora más tarde, y siempre así. Pero ya, me acuerdo que ya llegando después de algunos meses, ya estamos llegando al último mes, al octavo, etcétera, mes o el 9, entonces de repente dice, ¿cierto? Ahí hay una diferencia el tono de la voz, ¿cierto? Con las contracciones, ¿cierto? Es decir, porque ya no son leves, ya son más intensos, y no son cada hora o 2 horas, es cada 5 minutos incluso. Entonces, yo veo que en esto vemos que son los dolores. Habla de terremotos, había uno recién allá en Turquía. Habla de pestes, ¿ha escuchado un peste últimamente? Ya, enfriamiento de amor, las inquietudes del mundo, siempre viajando, la tecnología, que yo ya estoy al día hoy, mañana no entiendo porque está avanzando tan rápido, como dice en Daniel 12. Dice en 2 de Timoteo 3, por favor. En 2 de Timoteo 3, versículo 1 a 4. Mira que está hablando de nuestros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un tiempo peligroso. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Es una descripción de nuestros días. Yo creo que el tiempo ha llegado. Democracia cada vez va a disminuir en su importancia. ¿Por qué razón? Porque claramente dice en el libro de Mateo 7, el camino ancho es lleno, el camino angosto para Cristo es angosto. El camino ancho en contra de Dios, el camino angosto para Dios. En una democracia, ¿quién va a ganar siempre? El camino ancho, no al camino angosto. Nuestra salvación no es en la política, nuestra salvación es en el Señor. Él es nuestro Salvador y Él viene a buscarnos y Él sigue en su trono. Está sentado sobre el borde de su sillón, de su trono, y dice, ahora Padre, y el Padre dice, espere un minutito nomás, y está aún listo. El tiempo es cortito, hermanos. Lo que vas a hacer para Cristo, más vale que lo haga muy, muy luego. Es como en los concursos de la televisión, ¿cierto? ¿Habéis un concurso antes en la televisión, ¿cierto? Donde tiene que hacer ciertas cosas y hay un reloj que está tic, 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 ¿cierto? Entonces, llegando a los últimos 10 segundos, ¿cierto? Empieza a ser tic, 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 y todos están moviendo como locos, así. Y al final dice, ¡tiempo! ¡Tiempo! Y para. Ese está por llegar a escuchar. El reloj está en los últimos segundos. Dios es dueño de todo. Dios tiene derechos. Está exigiendo de nosotros
la fruta. Como no hizo Israel, le dio a la iglesia, pero la iglesia también es muy floja en el mundo hoy. Es tiempo de usar esto. Una de las palabras peores que van a escuchar en el futuro es, Señor, iba a hacer algo, iba a hacer algo. Y iba a hacer no significa nada. Iba significa que no lo hizo. ¿Entienden el mensaje hoy día, hermanos? ¿Entienden lo que está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos poco tiempo. Es tiempo de que nosotros estemos siendo sal y luz, que estamos tratando de ganar almas al Señor. El mundo va a ponerse más y más en contra de la iglesia y hay que estar con la valentía de saber. Hoy día en la tarde voy a tocar el tema de siendo soldados para el Señor. Vamos a empezar un estudio del libro primero de Timoteo. Pero mientras tanto vamos a tener momento de oración en este momento. Así que oren por